Acompáñanos en un viaje a través de una de las pandemias más mortales de la historia, la peste negra, una enfermedad que se extendió como un oscuro manto por Europa en el siglo XIV. En el siglo XIV, en un mundo donde la medicina estaba en pañales y la higiene era un lujo, una sombra mortal se cernió sobre Europa, la peste negra. Originaria de Asia Central, esta enfermedad, también conocida como peste bubónica, viajó por la ruta de la seda, llevada por las pulgas que infestaban las ratas. Las ciudades medievales, ya densamente pobladas, se convirtieron en caldos de cultivo ideales para la propagación de esta enfermedad aterradora. En aquel tiempo, se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Inicialmente, se le daba un origen sobrenatural, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se superó esta idea. El origen real de esta enfermedad fue la bacteria Yersinia pestis. Las pulgas, que vivían especialmente en las ratas, fueron sus portadoras. Mordían a los humanos, transmitiendo la enfermedad mortal. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas. La bacteria se propagaba rápidamente a través del torrente sanguíneo, causando inflamación de los ganglios linfáticos y creando los característicos bubones, de los cuales la enfermedad tomó su nombre. Pero la peste negra no se detuvo allí. Se manifestó en diversas formas: bubónica, septicémica y pulmonar, cada una más mortal que la anterior. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. Los síntomas eran aterradores: fiebre alta, escalofríos, fatiga extrema y, en los casos más graves, hemorragias internas. Los médicos de la época estaban perplejos, sin entender la verdadera naturaleza de la enfermedad ni tener la capacidad de combatirla efectivamente. Las ciudades se convirtieron en cementerios, los cadáveres se acumulaban en las calles y las iglesias no podían dar abasto para enterrar a los muertos. La gente vivía aterrada, sin entender cómo protegerse o cuándo sería su turno para caer víctima de esta plaga implacable. Por tradición, los difuntos eran velados durante varios días tras su muerte. Este motivo ayudaba a propagar la enfermedad. Los entierros religiosos tampoco cumplían con las medidas de control. De esta manera, y ante esta circunstancia, los fallecidos eran enterrados en fosas en los que se alineaban y se envolvían en sudarios de lino, vertiéndose grandes cantidades de cal viva disuelta en agua. Esto sellaba la tumba y mermaba la expansión de la enfermedad. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste sin darse cuenta allí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles. La peste negra afectó a Eurasia y alcanzó su punto máximo entre los años 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos,
pero se calcula que osciló entre 80 y los 200 millones en Eurasia y África del Norte. Morirían entre el 30% y el 60% de la población de Europa. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en el continente europeo. Si lo comparamos con el COVID-19, según la OMS, en los años 2020 y 2021 murieron unos 15 millones de personas en todo el mundo, 10 millones menos que la peste negra solo en Europa. A pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor, se decía, era huir pronto y volver tarde. En cierto modo, las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de población y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo, y el campo no escapó de las garras de la epidemia. La historia de la humanidad está marcada por nuestra capacidad para adaptarnos y resistir incluso en los momentos más oscuros. En el caso de la peste negra, las comunidades estaban indefensas y desesperadas. Sin embargo, en el siglo XXI, enfrentamos una nueva pandemia global, el COVID-19. Aunque las circunstancias son diferentes, nuestra resiliencia como especie brilla a través de las medidas que hemos tomado para protegernos. El distanciamiento social, el uso generalizado de mascarillas y la higiene meticulosa se han convertido en nuestras principales defensas contra el coronavirus. Estas simples medidas, basadas en el conocimiento científico, han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Aprendimos de las lecciones del pasado y aplicamos ese conocimiento para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Comparando esto con la época de la peste negra, donde no había cura ni vacuna, podemos apreciar cuánto hemos avanzado como sociedad. La colaboración global entre científicos, médicos y gobiernos ha sido fundamental para desarrollar estrategias eficaces y tratamientos para el COVID. Esta cooperación internacional nos ha permitido enfrentar este desafío de manera unida y coordinada. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo y suscribirte para más contenido histórico y educativo. Juntos, podemos aprender del pasado y construir un futuro más fuerte y unido. Hasta la próxima, cuidaos y manteneos a salvo.